Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos, felices de estar de nuevo con todos ustedes. Son las 12:30 en esta tertulia ciudadana que se emite en directo riguroso por Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tenemos preparados dos temas de mucha actualidad con nuestros tertulianos de siempre. Por cierto, antes de seguir, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que nos mandan WhatsApp constantemente, unos mejor, otros peor. La señora de Alcázar se metía la semana pasada con nuestras tertulianas Rosa e Isabel. Pues nada, señora, pues yo respeto su gusto, su opinión, pero están aquí porque yo considero que son importantes para esta tertulia. Y también hay otro WhatsApp que dice que ¿por qué no debaten de las empresas que están defraudando, dando trabajo bajo cuerda a los trabajadores y al mismo tiempo cobrando los ERTEs? Muchas gracias. Bueno, es un tema que nos proponen y que, bueno, ¿por qué no podemos tratarlo en los próximos días? Gracias por ser tan viva esta tertulia y gracias por su participación. Voy a presentar a los tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, aquí estamos de nuevo. Un placer, como siempre. Igualmente. Doña Rosa Porras, buenos días. Pues yo estoy contenta de estar aquí. Acércate al micro, si eres tan amable. Sí, estoy contenta de estar aquí y no importa que no gustemos a todo el mundo, lo importante es yo que... Yo siempre he dicho que Jesús, siendo Jesús, no convenció a todos. Encima, ¿qué es lo importante? Que estamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, doña Paula Fernández, que nos había abandonado por la playa, pero que ya está aquí. Ya estoy aquí de vuelta y es un placer estar otra vez con vosotros. Muchísimas gracias. Doña Isabel Rodríguez. Muy amable, don Julián, pero yo agradezco que de vez en cuando me llamen vieja. Yo me siento muy a gusto con la edad que tengo. Sí, más o menos. Pero bueno, es verdad. Yo tengo 75 años y presumo de ello. 75. Ale, ¿cuántos? Bueno, la verdad es que no los aparentas, ¿no? Bueno, yo te echaba 18 así. No, cumplidos. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Un placer, como siempre, pues la verdad es que estamos muy contentos de teneros nuevamente un miércoles más. El tema que voy a saludar también porque telemáticamente tenemos al viceportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, don Fernando de la Fuente Honrubia. Don Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Bueno, el tema dice lo siguiente: se prevé que en los próximos días el Gobierno indulte a los presos condenados en el proceso. La pregunta, voy a empezar por Manuel Tabas, las preguntas que yo hago y que pongo sobre la mesa son las siguientes. ¿Se le debería exigir un arrepentimiento para indultarles? ¿Se debería condicionar su indulto a que cumplan la ley y se comprometan a no volver a las andadas? Y, por último, ¿tendrá un coste político esta decisión, aun sabiendo que el indulto está en nuestro ordenamiento jurídico? Don Manuel Tabas. Pues, desgraciadamente, la ley es la ley y la norma en este caso no prevé que te tengas que arrepentir para que se te conceda el indulto. Es decir, no es un requisito expreso. Indudablemente, si te arrepientes, eso ayuda. E igual que si dices que no vas a volver a las andadas, indudablemente se agiliza el indulto y te ayuda mucho más. Esto ya se cambió en el Código Penal en el año 1995, el del arrepentimiento por reconocimiento del delito y reparación del daño causado. Y además, la Constitución ya te lo dice el artículo 24, tú no puedes declararte culpable ni declarar contra ti mismo. Es decir, que en este caso, digamos lo que digamos, el arrepentimiento no es imprescindible. Ahora bien, tanto para el Tribunal Sancionador como para la Fiscalía, sí. Es obligatorio que emitan un informe donde contengan datos de las personas que se va a indultar, de que si existe un arrepentimiento o si existe intenciones de no volver a cometer delitos y demás. Pero no es vinculante para el Gobierno. Por lo tanto, el Gobierno, en este caso el Consejo de Ministros, puede hacer lo que quiera conveniente. Bien es cierto que se pueden contar con los dedos de la mano los gobiernos que con un informe desfavorable, tanto del Tribunal Sancionador, en este caso el Tribunal Supremo, como de la Fiscalía, que dicen que no tienen ningún tipo de arrepentimiento, hayan concedido un indulto. Sí. Parece ser que sí se va a conceder, pues indudablemente le va a tener un coste político. Doña Rosa Porras.
Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con mi querido compañero. Es verdad que no exigen el arrepentimiento, pero sí la promesa de no volver a cometerlo. Yo tengo aquí, que es muy interesante, el informe del indulto de la Sala del Supremo. No sé si habéis leído o no, pero es interesante y me vas a permitir que lea solamente el punto 5 que dice: las alegaciones de los solicitantes pretenden que con la concesión del indulto se apoye no a las razones que justifican una anticipada extinción de la responsabilidad criminal, sino por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales que ha presentado esta sentencia. Es decir, los delincuentes que están en la cárcel, digo delincuentes porque han cometido un delito, pobrecitos, es la sala que les ha atropellado en los derechos fundamentales. Eso es lo fundamental, la sala es la culpable. ¿Qué ocurre con esto? Pues que desnaturalizan la petición de indulto, porque lo que están haciendo es culpabilizar a la sala y, por tanto, cuando ellos salgan van a continuar con la misma dinámica. Y a la vez dice el tribunal que están entorpeciendo la posición o el razonamiento de la petición, porque están pidiendo un indulto que no puede ser nada más que individual, según el 25 de la Constitución, lo piden de manera colectiva. Eso sí que no lo contempla la ley, salvo que hubiese una amnistía encubierta, lo cual sería sumamente peligroso, porque nuestro ordenamiento jurídico no contempla la amnistía. Es propia de un Estado autoritario, o fue propia cuando pasamos del franquismo a la democracia. ¿Qué dice el fiscal? Cuando tú me digas, corto. Sí, porque vamos a dar paso al Bien, viceportavoz. pero solamente digo una cosa. ¿Qué dice el fiscal? Que fue un golpe de Estado perfectamente planificado, que significa pasar de un orden jurídico a otro orden jurídico diferente por medios ilegales. Vamos con el viceportavoz para jueces y juezas para la democracia, don Fernando de la Fuente Honrubia. Fernando. Bueno, pues gracias por vuestra invitación para participar en este debate. Yo creo que es bueno que desde la Judicatura se haga un poco didáctica sobre la cuestión de los indultos. A lo largo del año los jueces y tribunales informamos muchísimos indultos, peticiones que se formulan por los propios penados, por sus familiares o por terceros. Entonces la ley del indulto es clara, el tribunal sentenciador tiene que valorar si a su criterio son merecedores los penados de la gracia de indulto en funciones de criterios de justicia y equidad. Y ahí se pueden tener en cuenta pues, aspectos como los antecedentes penales, su comportamiento posterior, el arrepentimiento y todas esas circunstancias. Y es un informe del tribunal, en este caso, igual que también se efectúa un informe por parte del Ministerio Fiscal. Desde esa perspectiva, luego el Gobierno tiene que valorar todos esos informes y acordar o no el indulto, teniendo también en cuenta otros factores como pueda ser la utilidad social de ese indulto, las circunstancias en las que se concede, aspectos de otra naturaleza que en el fondo pues, están también regulados en la ley de indulto. No debe de parecer raro que el Gobierno dé un indulto en contra del criterio del tribunal. Es que esto sucede en muchísimas ocasiones. Es decir, lo que pasa es que este caso tiene una trascendencia mediática, pero vamos, no sé exactamente el porcentaje, pero lo que a mí me consta por mi ejercicio jurisdiccional son muchísimos informes negativos porque entiendes que no concurren los requisitos para informar positivamente un indulto y luego el Gobierno lo concede de gente anónima y de gente penados que no tienen esta trascendencia mediática. Por tanto, yo creo que hay que separar el tribunal, en este caso el Tribunal Supremo ha emitido su informe adaptado y adecuado a la ley, conforme unas finalidades y un contenido, y ahora debe de ser el Gobierno quien analice si dentro de sus facultades y de las finalidades que tiene el indulto desde su perspectiva debe o no concederlo. Y bueno, pues eso como todo en la vida es susceptible de crítica, pero es al final lo que debe de exigirse es que si concede el indulto, pues esté suficientemente motivado, que explique las razones por las que se concede para que también
como todos los indultos, luego está sujeto a revisión por el Tribunal Supremo, por la Sala Tercera, que impide que un indulto se pueda conceder si no está suficientemente motivado y explicados los fines por los que se hace. Y estas son las reglas del proceso del indulto, que, insisto, no son ni novedosas, ni este es el primer indulto que se concede. Y, por tanto, a eso es lo que tenemos que estar, a verificar que cada parte, cada elemento del proceso va cumpliendo sus labores y las finalidades para que cada parte, en este caso, tiene que intervenir. Nos manda un nuevo WhatsApp un ciudadano que dice que deben pagar con las condenas que se les han impuesto como cualquier otro ciudadano. Doña Paula Fernández. Bueno, vamos a ver, yo quiero agradecer a Rosa su didáctica jurídica, algo tengo que reconocer de lo que yo sé poco. Y los indultos, como decía el viceportavoz, yo creo que tienen dos partes que tenemos que separar. Yo veía que el 50% de los indultos que se han concedido desde el 2011 se han concedido en contra de los informes del Tribunal Sentenciador. Y un 5%, es verdad, se han concedido en contra del Tribunal Sentenciador y de los fiscales. En concreto han sido 47. Pero a mí no es eso lo que me importa realmente. Yo creo que el viceportavoz de Jueces para la Democracia lo ha dicho bastante claro. Aquí tenemos que separar lo estrictamente jurídico, y el Gobierno tiene que intentar armar bien el expediente que justifique por qué va a conceder esos indultos, con la utilidad pública del indulto. Y yo quiero hacer aquí 3 valoraciones en esta primera intervención. Y la primera de ellas es que no es un indulto, aunque se va a indultar a los 12 condenados en el juicio del proceso, yo creo que no es un indulto cuyo mensaje va dirigido solo a ellos. Yo creo que el mensaje y la utilidad de estos indultos va dirigido a la sociedad catalana. Mirar, el apoyo al independentismo en Cataluña ha subido como la espuma cuando ha habido actuaciones más represivas, más judicializadas y menos políticas. Cuando ha habido negociación, cuando ha habido acuerdo, cuando ha habido voluntad de diálogo, nunca han llegado al 50% los ciudadanos de Cataluña que apoyan el indulto. Y me vais a permitir, es verdad que en este momento en el Parlamento catalán hay mayoría independentista. Bien, pero no hay mayoría de ciudadanos catalanes. Los independentistas han perdido más de 700.000 votos en estas elecciones, que no se le pueden achacar solo a la pandemia. Yo esto digo como cuando tienes un niño pequeño que tiene una fiebre muy alta y el pediatra lo primero que te dice es, bueno, vamos lo primero a bajar la fiebre y luego vamos a averiguar cómo buscamos la solución al problema. La causa de ese problema. Y yo creo que los indultos pueden servir para bajar esa fiebre y para ponerse a hablar. Se les ha condenado no por ser independentistas, que esa es otra de las falacias del propio independentismo. Ellos pueden seguir defendiendo sus ideas independentistas. Se les ha condenado por las decisiones unilaterales que tomaron. Y eso es lo que hay que volver a evitar. No olvidemos que los indultos son reversibles. Si cayeran en las mismas, podría revertirse los beneficios del indulto. Por lo tanto, yo creo que lo mejor en estos momentos para la sociedad, aunque no sea lo mejor para el PSOE y lo mejor para el Gobierno, el sentido de Estado indica que hay que tomar esa medida. Y yo aquí sí que quiero hacer un paréntesis, y es que la oposición debería demostrar también ese sentido de Estado. Y yo quiero recordar, nos acordamos todos los que estamos aquí, qué le ocurrió a José Luis Rodríguez Zapatero cuando empezó a negociar con ETA. Por cierto, que no llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación, como hizo Aznar, les llamó terroristas y por su nombre. Y fue al Congreso y dijo, voy a hablar con ellos. Y lo machacaron, lo acosaron, le montaron recogidas de firmas igual que ahora. Ese sentido de Estado lo pagó caro. Sin embargo, la sociedad española hoy respira mucho mejor sin ETA, porque Zapatero y el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba tuvieron la valentía
de tomar la decisión correcta. Vamos con Isabel Rodríguez. Casi no puedo añadir algo a lo que ha dicho Paula. Es que estoy en onda totalmente con Paula. Yo creo que estas cosas necesitan cariño y afecto. Necesitan sentarse, necesitan exponer las cosas y tratar de convencer, pero con palabras agradables. No tenemos que ir a la guerra por sí, porque la guerra solo conduce eso, a la guerra. ¿Y quién es el que gana? Pues no gana nadie. En las guerras, aunque parezca que hay vencedores, no lo hay, porque uno y otro quedan heridos. Yo como catalana parlante, y habiendo militado en un partido separatista, yo era militante de Convergencia y pagaba mi cuota, y era de la extrema. Lo digo porque aquí yo creo que no existe ningún otro más que yo para hablar bien de ese tema. ¿Qué es lo que siempre veía mal del Gobierno de España? Pues que no estaba de acuerdo con la negociación, que me llamara, que tratara de cumplimentar, que tratara de entender lo que yo quería decir, que nosotros lo único que queríamos demostrar que es Cataluña es un pueblo muy laborioso y muy poco dado y muy poco proclive a las guerras y muy poco, no, es tranquilo y laborioso. Y basándome en eso es por lo que me ponía negra que no se sentara uno en una mesa y se pudiera dialogar. Por lo tanto, yo exijo diálogo. Y creo que el diálogo es lo que nos va a conducir al final de esta cuestión. Convencer a la gente, no a las bravas, sino con argumentos y explicar qué es lo que nos conviene a todos los españoles. Nos conviene llevarnos bien con los catalanes, con los vascos, con los gallegos, con todo el mundo y hacer una España grande y unida. Mariano Rodríguez. Yo agradezco a Paula y al viceportavoz y a la compañera la ilustración que nos han hecho porque ella es más entendida y él más entendida que nosotros, pero sobre el tema del indulto lo que más me preocupa es la manera en la que están dividiendo a la sociedad española. Y yo pregunto que si no consideran necesario afrontar el problema en las mejores condiciones posibles. ¿Por qué? Porque el crecimiento del sentimiento independentista ha sido permanente con los gobiernos de Mariano Rajoy. Es una evidencia el crecimiento de la tensión en Cataluña. ¿A quién beneficia? ¿Es posible que los partidos que defienden esta posición puedan gobernar España? ¿Es posible que se pueda gobernar España con la tensión creciente en una parte importante de la sociedad? Me gustaría preguntarle al Tribunal Supremo cuál fue su posición cuando se indultó a los golpistas, estos sí, con armas en la mano y la ocupación del Congreso, amén de los tanques en las calles. Dicen que los socialistas, cuando Felipe González, el que ahora dice que no daría el indulto, decidió indultar al general Armada, supuesto dirigente del golpe de Estado con armas y con tanques en la calle. ¿Acaso los golpistas del 23F mostraron su arrepentimiento o mostraron acatamiento al orden constitucional? Dirán que ellos no rompían España, que la diferencia es que los condenados por el proceso perseguían la ruptura de España, pero ello es tanto como dudar de nuestra fortaleza democrática, de la fortaleza de la Constitución. Si no fuera así, ¿me pueden explicar el motivo por el que no se aplicó el mismo procedimiento al referéndum de Antúmas? Me gustaría recordar cómo la oposición, esa misma derecha, en los indultos al gobierno de Felipe González, no solo no merecieron su crítica, sino que la apoyaron claramente, era lo normal. Al parecer, estos golpistas, estos sí lo eran, sencillamente parecían de los suyos. Pero todos contra Cataluña. Ese parece ser el grito de guerra de la extrema derecha y de la derecha extrema. Lanzan con demasiada frecuencia. ¿Lo hacen por Cataluña? Creo que no, necesariamente. Creo que lo hacen por no admitir que se pueda gobernar de forma distinta a la que ellos creen. Y en ello tienen que enorme relevancia que quieren acabar con el gobierno de España. En relación al asunto ocurrido en Cataluña, me gustaría recordar que fueron 2 los referéndums ilegales llevados a cabo por el gobierno de Rajoy. Don Fernando de la Fuente, Jueces para la Democracia, su asociación sugiere que se debe conceder el indulto. No, en absoluto. Es decir, nuestra asociación no debe entrar nunca como asociación judicial en valorar si un indulto debe o no ser concedido, porque no es, primero, un órgano jurisdiccional el que lo va a conceder, y en segundo lugar, nosotros tenemos que siempre tener los jueces apariencia de imparcialidad y respetar mucho lo que dicen otros compañeros jueces. En este caso hay un informe del Tribunal Supremo que informa negativamente y ahora le corresponde al Gobierno decidir
y decidir de forma motivada, explicando el porqué del indulto, porque en una sociedad democrática, tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos administrativos, y en este caso el gobierno va a actuar como un órgano administrativo, tienen que explicar y motivar el porqué de sus decisiones para que puedan ser rebatidas, para que puedan ser recurridas. La decisión de indulto, como estoy diciendo, del gobierno, si es que lo concede, tiene que, o está sujeta a revisión por parte del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que va a hacer el Tribunal Supremo? Va a determinar si en esa resolución de indulto el gobierno explica con detalle el por qué lo da, por qué se aparta del criterio del tribunal y por qué al final lo concede. Si está suficientemente motivado, aunque no le guste al Tribunal Supremo o a la Sala Tercera por el motivo que sea, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de verificar que ha cumplido la legalidad el gobierno. Por tanto, nosotros como asociación lo único que pedimos es que se actúe con rigor, que se dicte la resolución correspondiente por parte del gobierno en el sentido que sea de forma motivada, porque aquí hay intereses, gente que quiere el indulto, gente que no la quiere, y por tanto lo que nos merecemos como ciudadanos siempre es que los órganos judiciales y administrativos expliquen con detalle el porqué de sus resoluciones. Es que el coste político será muy alto, dado que todas las encuestas de todos los medios nacionales sobre este tema indican que el pueblo español está en contra del indulto. Rosa Porras. Parece ser que el coste es de un 80%, pero lo que quisiera decir, hacer antes un par de apuntes, sigo a lo que ha dicho el magistrado. El indulto es una prerrogativa exclusiva del presidente del gobierno representado y dirigido por Sánchez. Eso no significa que no tenga que respetar el informe del Supremo. Él tiene un poder otorgado, pero tiene que respetar el poder del Supremo y valorar todos los requisitos que contempla la ley de gracia, y una de ellas es absolutamente contraria a que sea comunitario. Y antes de terminar con mi exposición, que no puedo llegar, tengo que decirle a Mariano que respecto de lo que ha dicho de los indultos anteriores, no es cierto del todo. Felipe González nunca, significa jamás, jamás indultó a Tejero, indultó a Armada 7 años después de estar en la cárcel, y cuando había pedido 5 veces de manera personal y por escrito el indulto, que aquí no lo han pedido, y con respeto y juramento de lealtad a la corona, cosa que no está ocurriendo aquí tampoco. O sea, no se puede valorar aquel indulto con este, con una diferencia, que ello fue un hecho gravísimo y puntual, que una vez que Armada salió y juró la corona no podía volver a darse, mientras que aquí salen, por ejemplo, el señor Caiset se llama o algo así, ha dicho que no quiere la libertad, quiere la independencia. El tribunal les da, el 4 de mayo, les da 5 días de plazo para que hagan un escrito de cuáles son expectativas personales, familiares, sociales. Por cierto, el 4 de mayo, una fecha histórica, porque el 4 de mayo del 2017, Pedro, cuando solo era Pedro Sánchez, en Espejo Público dijo: ha sido un delito de rebelión, y como tal lo voy a apoyar. Un mes después ya no era Pedro Sánchez, era el presidente Sánchez. Procuró rebajar el tono para que solo fuera sedición. Eso le pasa a todos los políticos, Rosa, para hacer esa exposición. Ya, pero estamos hablando de esto. Pero bueno, Sí, por favor. pero hablamos de esto, y si doy mi opinión no puedo estar en contra de que sea comunitario. Un minuto. Y además ocurre otra cosa, que Pedro Sánchez se ha proclamado intérprete de la Constitución. Dice que la Constitución no contempla la venganza. Obviamente que no. Ni la división territorial. Naturalmente que no. Lo hace por humanidad, por utilidad pública. Si van a volver a repetir, y si me permites termino con la concordia. Dice que lo hace por concordia. ¿Qué es la concordia? Nosotros venimos de la filosofía griega. ¿Qué decía Aristóteles? La concordia es la comunicación de una comunidad política unida. Lo dejó. Vamos con Manuel Tabas.
Estoy totalmente de acuerdo con Rosa. Efectivamente, a Tejero nunca se le indultó. A Tejero se le pidió el indulto en el 93 por el tribunal sancionador. Exacto. Cuando no había arrepentimiento y cuando encima era reincidente, porque había participado en la Operación Galaxia, y Felipe González nunca se lo concedió. Salió 3 años más tarde en libertad condicional, después de haber cumplido 15 años de los 30 a los que se le condenó. Aznar sí concedió el indulto a Vera y Barrio Nuevo. Vera y Barrio Nuevo entraron en septiembre en prisión y salieron 2 meses y medio más tarde con un indulto. Bien es cierto que el indulto lo pidió también el tribunal sancionador y Aznar lo único que hizo fue tramitar lo que el tribunal sancionador pedía. Según los datos que yo tengo, solo en los últimos 5 años, solo 6 de los 137 indultos concedidos fueron aprobados con informes contrarios del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, que aunque no son vinculantes, siempre han sido tenidos en cuenta. Aquí, el Tribunal Supremo en este caso no aprecia razones ni de justicia, ni de equidad, ni de utilidad. Y son 6 jueces los que lo han dicho, no 1, ni 2, ni 3. Y otra cosa es que para conceder el indulto, que el indulto lo único es que te quita la pena, pero no el delito. Pero ellos siguen siendo culpables. Es decir, lo único es que salen de prisión. Pero tienen que aceptarlo ellos. Y de momento no. Están diciendo que no. Incluso Oriol Junqueras en medios digitales dijo que el indulto del gobierno se lo puede pasar precisamente por donde amargan los pepinos. Quieren amnistía. Es decir, que efectivamente quieren la amnistía, pero no solo eso, es que quieren la amnistía y la autodeterminación. A ver qué tiene que ver la autodeterminación con la concesión de un indulto por parte del gobierno. A ver qué nos dice Paula Fernández. Yo estoy oyendo muy interesada aquí a mis compañeros y, bueno, pues discrepo una vez más. Es decir, discrepo no por los argumentos jurídicos de Rosa, sino por los argumentos políticos que se pueden esgrimir en este momento. A mí me gustó el otro día, aunque no me gusta nada oír a Elisenda Paluzzi, que es la presidenta de la ANC. Es la asociación catalana más beligerante en el tema del independentismo. Y decía, señores, los indultos desarman al independentismo. Nos demostraría que el gobierno es muy inteligente si los concede, porque nos dejaría sin argumentos. Tú ahora vas a Cataluña, tienes amigos no independentistas, y cuando hablas con ellos te dicen, esto es insostenible en un gran porcentaje. Perdona, me mandan un WhatsApp diciendo, Paula, Pere Aragonés desmiente a la ANC. Bien. Pere Aragonés tiene su propio criterio, lo he leído yo hoy también en la prensa, suelo leer la prensa antes de venir, pero es su papel, quiero decir, como responsable de un gobierno, tiene que, de alguna manera, defender su postura. Paluzzi es mucho más libre para decir lo que piensa, mucho más que Pere Aragonés. Les doy la razón en una cosa, y es que el indulto no quita ni la sentencia ni la culpabilidad, pero vuelvo a repetir, el indulto tampoco se ha planteado de dar en bloque en un paquete, efectivamente los indultos, porque no se puede legalmente, claro, serán 1 a 1, aunque se les dé a los 12. Tendrá que ser argumentado 1 a 1. Correcto. Pero yo quiero decir aquí, de verdad, que el sentido de Estado se demuestra cuando pones las luces largas, no las luces cortas de una posible ventaja inmediata electoral. Me dolería mucho que le costara a Pedro Sánchez unas elecciones. Me dolería mucho, como le costó a Zapatero perder la mayoría absoluta su negociación con ETA. Pero el sentido de Estado del presidente del Gobierno le obliga a intentar rebajar la tensión en Cataluña. Y lo mismo que él apoyó a Mariano Rajoy en la aplicación del 155, el Partido Popular, yo no le voy a pedir nada a Vox, debería tener ese sentido del Estado. Y mirar, si los independentistas llegaron a esa situación que llegaron, cuando habían aprobado en el Parlamento, me voy a extender un pelín, un estatuto que salió aprobado en el Parlamento español y aprobado en el Parlamento catalán. Y entonces el Partido Popular, sin sentido de Estado igual que ahora, recogió firmas y lo recurrió en el Constitucional y se anularon toda una serie de artículos.
de aquellos polvos vinieron estos lodos. Y quiero recordar otra cosa, los que tengan curiosidad que lo hagan, que cojan el Estatuto de Andalucía, el Estatuto de Galicia o el Estatuto de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y verán que por unanimidad y sin recurso están incluidos los mismos artículos que el Tribunal Constitucional anuló del Estatuto de Paula, Cataluña. me dicen qué va a opinar Bruselas porque el Poder Ejecutivo español se desmarca del Poder Judicial y Bruselas siempre ha apoyado las decisiones de los tribunales españoles. Bruselas ha aprobado las decisiones de los tribunales españoles. El indulto es algo contenido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional y, desde luego, Bruselas no va a meterse, entiendo yo, cometería un gran error en decisiones políticas avaladas jurisdiccionalmente, bien ahormadas, si hacen bien de alguna manera el expediente para la concesión de los indultos. Y hay otra cosa muy cortita, muy cortita. Hablaban de Tejero. Fijaros, a mí lo que sí me ha resultado curioso cuando he ido a leer todo esto, porque sabía que iba a salir, y es que la Fiscalía informó favorablemente el indulto de Tejero. Sí. Y el argumento era que hay que contribuir al olvido de unos hechos que deben quedar en el pasado. Pero Felipe González Tengo- se la pasó. Tengo una pregunta para el juez. Hay que olvidar un ¿Puedo golpe de contestar Estado al que nos ha militar? escrito? Un segundito, sí, un segundito, Bueno. porque tengo una pregunta por WhatsApp para el juez. Señor Fernando de la Fuente, dice, le preguntan a usted, ¿pueden los partidos políticos presentarse judicialmente en contra de los indultos? No son parte en un expediente de indulto un partido político. Pueden opinar, pueden dar su valoración, pero al final el que tiene que decidir es el gobierno, que es el que tiene esa prerrogativa. Todos, como ciudadanos, evidentemente pueden opinar o podemos opinar, pero no nos compete tomar la decisión. Y luego, una vez tomada la decisión, pues podemos criticarla, pero constitucionalmente y legalmente es el gobierno el que tiene esa prerrogativa. Los partidos políticos no pueden ser parte en un proceso de indulto, pueden solicitar el indulto como cualquier otra persona o un tercero en favor de quien lo estimen oportuno, pero luego no pueden formar parte del expediente a efectos de formular alegaciones ni se les tiene que dar opinión. Al final es el gobierno con los informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía el que tiene que tomar la decisión. Rosa. Yo quería contestar, si me permites, no es mi turno, contestar al señor que tan amablemente te ha mandado un WhatsApp, cuando dice que Bruselas tira de las orejas al Gobierno por los conflictos y fricciones que tiene con el Poder Judicial. El que el Ejecutivo tenga tensiones con el Judicial no es tan grave, porque significa que hay división de poderes. Y eso, en una democracia, siendo grave, es saludable. El problema en este momento es mucho peor, es que es el poder enfrentado a la ley, que es la línea roja que no se podría traspasar. Primero tenemos a nuestro querido Manuel, luego Mariano y después Pablo. Solo añadir de Hacer una cosita para terminar. que efectivamente los partidos políticos no son parte, pero los partidos políticos sí pueden recurrir el indulto del gobierno, recurrirlo ante la sala de contencioso administrativa del Tribunal Supremo. Bueno, Perfectamente lo Fernando pueden acaba de recurrir. decir que no, Manuel. Que los partidos como Si tales... Carlos Lesmes es coherente consigo mismo, Pregúntaselo al juez, pero yo vamos creo a que ver, sí. si Carlos Lesmes Espera, es- escuchamos a Fernando. Fernando, a ver, que tenemos otra controversia. Sí, ¿Partidos pueden creo que- o no? A ver, primero, para ser parte para poder ser parte de cualquier expediente administrativo, tienes que haberte personado en el expediente y demás. Por ejemplo, si un partido político ha solicitado el indulto en nombre de una persona, luego puede tener facultades para recurrir porque es parte en ese procedimiento administrativo. Pero es que si decimos los partidos políticos pueden recurrir, aunque no lo hayan solicitado, la decisión del indulto, y entonces lo podrían recurrir cualquiera de los que están allí en el plató, porque ¿qué diferencia hay entre ustedes y un partido político? Son ciudadanos o son personas que pueden en un determinado momento recurrirlo,
Entonces entiendo que no tienen capacidad procesal ni legitimación administrativa para recurrir un indulto a aquel que no haya sido parte del procedimiento administrativo. Ahora, yo no recuerdo, no tengo esa constancia de quién inició este expediente de indulto. Si fue un partido político, imagínense, cualquier partido que tuviera interés en que se les concediera el indulto a estas personas, pues sí podría tener luego, dado que lo solicita, capacidad para recurrirlo, pero no cualquier partido político. Entonces sería algo inasumible que cualquier persona luego se pudiera personar para recurrir una decisión de indulto. Me manda un WhatsApp un abogado y dice que él entiende que para poder recurrirlo tienen que ser afectados, beneficiados o perjudicados directamente. A mí me gustaría, Paula. porque nos lo aclarara, supuesto que tenemos un experto, aunque Rosa también es experta, porque yo leía hoy una resolución del juez Carlos Lersmes, el que hoy es presidente del Tribunal Supremo, en 2013, donde era muy explícito contra Coscubiela y otra diputada que intentaron recurrir el indulto al banquero Sáenz. En aquel momento razonaba el juez Carlos Lersmes, que acusó a los diputados de querer ejercer una acción pública que la ley no les confiere. Porque una cosa ha sido el juicio, donde efectivamente, aquí me señalaba Rosa Bosch ha estado como acusación particular en el proceso penal, pero los indultos, y no soy legal en la materia, por eso me gustaría que me corrigieran. Pues pasamos a la pregunta a Fernando. Los indultos son en un proceso administrativo, es un proceso diferente. Y yo, leyendo esa sentencia y esa de Carlos Lersmes, entiendo que en este proceso de los indultos no pueden recurrir ni el Partido Popular ni Vox porque no son parte. Fernando, espérate, escuchamos a Fernando. Lo tengo delante y si quieren se lo leo. El artículo 19 de la ley de indulto dice que pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación. Es decir, un partido político puede solicitar el indulto en nombre de los penados, pero en este caso yo creo recordar que no lo había solicitado un partido político, pero si así hubiese sido, quien lo solicita luego sí puede ser parte en el procedimiento. Ahora, quien no ha tenido parte en ese expediente de indulto, luego cuando se entera de la resolución no puede decir yo la recurro, y en este caso, por ejemplo, esa resolución que se acaba de leer de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que era parte el actual presidente del Tribunal Supremo en su momento, antes de que fuera nombrado como tal, lo dice claramente: si no eres parte no puedes, porque es que sería algo inabarcable, inasumible, porque un partido político sí y no una asociación sin ánimo de lucro o cualquier persona que no esté de acuerdo con esa resolución. Tiene que haber un interés legítimo que viene derivado de su relación con los penados, o al menos de haber instado el propio trámite de indulto, y en este caso pues es que no concurre, no podrían recurrirlo, evidentemente. Mariano Rodríguez. Yo ya por terminar y contestando a la segunda pregunta que nos has hecho sobre las consecuencias electorales, entiendo que puede haber preocupación por las consecuencias electorales, pero soy de la opinión de que las repercusiones electorales son mayores cuando no lo hacemos por auténtica justicia social, cuando nos dejamos llevar por las campañas políticas del Tribunal Supremo y de la derecha extrema y extrema derecha. Por otro lado, me gustaría preguntar a la sala del tribunal o al compañero que está compartiendo con nosotros esta tertulia las razones del Tribunal Supremo de invadir las competencias del Gobierno de España con la declaración de considerar inaceptable la concesión del indulto. La concesión del indulto está regulada por una ley del siglo XIX, pero plenamente vigente, y que en ella se reserva en exclusiva al Consejo de Ministros la concesión de gracia del indulto. ¿Piensan que en este caso dicha ley no va a estar en vigor? ¿Verará la Sala de lo Contencioso por el respeto escrupuloso a dicha ley y a las competencias del Gobierno? Más allá de considerar que lo sucedido en Cataluña, en mi opinión, no es delito de sedición, la pregunta a la que todos hemos de responder: ¿queremos o no recuperar la convivencia dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de España? En la respuesta que se pueda dar, contestar otra. ¿Es posible el indulto? ¿Perjudica o beneficia la repercusión de la convivencia? No todo vale. Y lo realmente útil para la sociedad es trabajar para el futuro de todos, el de intentar acabar con divisiones estériles. El Gobierno
deben tomar sus decisiones como vienen haciendo, mirando al interés general. Mariano, una noticia de alcance en estos momentos sobre el tema que estamos hablando. El Tribunal Constitucional también avala el delito de sedición cometido desde las entidades independentistas. Y el Supremo no ha invadido competencias del Gobierno. Es que es Bueno, ese es tu punto de vista de ver. Yo te doy el mío. No, legal. Es que el Gobierno es preceptivo pedir informe al tribunal que ha sentenciado. No es que invada las competencias, y si no hiciera caso al Tribunal Supremo, lo que sí estaría haciendo es el indulto, politizar las resoluciones judiciales. Como ha hecho el Tribunal Supremo. A ver, como ha hecho el Tribunal Supremo. Uno a uno, por favor. Uno a uno. A ver, Contestan a Rosa diciendo: en el caso de Sáenz y el Banco de Santander, sí se recurrió a través de las asociaciones el indulto concedido por Zapatero y finalmente no fue indultado. Claro, por las asociaciones afectadas por el banco, pero no al quien no le dejaron recurrir fue a 2 diputados. He dicho a Coscubiela y otra diputada que no recuerdo su nombre. En este caso, Vox y el PP han anunciado que van a recurrir, y si se mantiene el mismo criterio por parte del juez, no podrían hacerlo. Yo sí quiero decir algo, y es que cuando se judicializa la justicia, no solucionamos los problemas. Pero me preocupa más que se politice la judicatura y que eso era lo que intervenga con argumentos que son más políticos. Mirar, lo que a mí me parece racional es que busquemos soluciones a los problemas. Y lo que está claro, lo decía Einstein, que buscar las mismas soluciones para problemas que no han sido resueltos no los van a resolver. Hay que buscar nuevas soluciones para resolver los problemas. Lo racional... A ver, nos queda muy poquito tiempo. Bueno, lo racional no es no hacer nada. No es dejar que las cosas corran y se pudran. Tengo una nueva pregunta para el juez Fernando de la Fuente, que dice por WhatsApp, dice: 400 eurodiputados avalaron el desaforo de Puigdemont basado en decisiones judiciales españolas. ¿Qué opinarán ahora al ver que el Ejecutivo español actúa en contra del Tribunal Supremo? Es que no es actuar en contra. Pues es que no se atiene trata, a las reglas. no se trata de actuar en contra. El gobierno lo que hace es sus facultades y puede o no estar en línea con lo que informa el tribunal sentenciador. Es que si todos los... yo he estado muchos años y ahora continúo destinado en un órgano de enjuiciamiento y hago muchos informes de indulto de este tipo. Y hay muchísimos, más que los que ustedes se imaginan, en los que se conceden indultos donde hemos informado negativamente conforme a las premisas jurisdiccionales y judiciales, que son las que la ley nos marca. Entonces, si el gobierno se aparta, pues tendrá que explicar por qué se aparta y aplicar los argumentos y finalidades que a él le competen como órgano administrativo de concesión del indulto. Pero es que no se trata de una valoración o no valoración. Lo que tendrán que valorar es les gustará o no les gustará, si es que lo conceden, y tendrán que hacer una valoración crítica. Pero lo importante es que el gobierno lo ejercita en el ejercicio de sus funciones y que no es algo distinto a lo que se hace todos los días. Es que aquí lo que pasa es que es mediático, pero es que el gobierno se aparte del criterio del tribunal sentenciador sucede en muchas ocasiones porque tienen otros parámetros de decisión. Bien, terminamos este tema, pero quiero haceros la última pregunta, que se contesta con un sí o un no. Don Manuel Tabas, ¿sí o no a los indultos? No. Doña Rosa Porres. Obviamente no. Doña Paula Fernández. Obviamente sí, porque van a contribuir a solucionar un problema. Doña Isabel Rodríguez. Totalmente sí, defensora a ultranza. Don Mariano Rodríguez. A solucionar el tema que tenemos pendiente. Yo no sé si es una osadía preguntar a Fernando de la Fuente sí o no a los indultos. Bueno, yo creo que la respuesta ya la sabe, y es que no debo de pronunciarme porque no es algo de nuestra competencia. Pues don Fernando de la Fuente Onrubia, muchísimas gracias, viceportavoz de Jueces y Jueces para la Democracia. Gracias por su atención y su tiempo. Estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y a ustedes, señoras y señores, no se nos vayan, porque nos vamos tan solo unos minutos para seguir saboreando este queso delicioso que se llama Rocinante, queso manchego, y volvemos con otro tema. Hasta luego y muchas gracias.
Y Más Televisión también por streaming. Llevamos años emitiendo por internet. www.imastv.es. Haz clic aquí, ver en directo. Y Más Televisión, única. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos de vuelta ya con un segundo tema. Seguimos con nuestros tertulianos y el tema dice lo siguiente. La Unión Europea ha dado un paso más hacia la reactivación del llamado pasaporte COVID. Este certificado dirá si estás vacunado, si tienes una PCR reciente o no, si has pasado la COVID o el tipo de vacuna incluso que te han puesto. Yo quiero preguntar, y voy a empezar por don Mariano Rodríguez, ¿qué os parece esta medida en la práctica, la del pasaporte COVID, y también si es una usurpación de la intimidad del individuo y también si tendrá utilidad fuera de la Unión Europea, dado que este pasaporte COVID en principio está pensado para los países de Europa? Contestándote a la primera pregunta, la idea de un documento que registre las vacunas recibidas es fundamental, porque algunos países lo requieren antes de ingresar en el país. No es nueva y tiene un estándar mundial oficial. El Certificado Internacional de Vacunaciones o Profilaxis, también conocido como tarjeta amarilla, fue creado por la Organización Mundial de la Salud y está reconocido a nivel mundial. Un nuevo certificado respetará la protección de los datos, la seguridad y la privacidad, de modo que solo deben contener la información necesaria para identificar al titular, el nombre de la vacuna COVID-19, el número de fecha y el lugar de vacunación. Luego, no invaden la intimidad. No, de momento, con esos datos no se va a invadir, porque esos datos van a quedar justamente en el país donde se otorga ese certificado. Otro de los requisitos de este pasaporte es que únicamente serán aceptadas las vacunas que hayan recibido la autorización de comercialización dentro de la Unión Europea. Las vacunas de aquellas compañías no aprobadas no estarán cubiertas por la cláusula de responsabilidad. Dicho de otra forma, por traducir lo que tú estás diciendo, si uno se ha puesto la vacuna china Sinovac, no aparecerá. Si no está ahí reconocida por la Unión Europea, ese certificado no es válido. Muy bien, doña Isabel. Yo tengo que decir que me he vacunado ya, llevo la Janssen. Mal estaría si usted no se hubiera vacunado. Por eso digo, y en una sola dosis. Me he sido muy práctica para no tener que ir 2 veces. Y además porque creo en ello. Acabo de regresar de Venezuela. Y lo primero que me preguntaron es si estaba vacunada cuando llegué aquí al aeropuerto. ¿En Venezuela se estaba poniendo alguna vacuna? Sí, se están poniendo las vacunas. Sputnik, quizá. Se están poniendo las chinas y las rusas. En este momento, chinas y rusas. Aquí tenemos una venezolana que también puede decir, lo siento querida, yo acabo de llegar, tú hace 1 año que estás aquí, o 2. ¿No? Bien, se están poniendo en Venezuela la Sputnik y la Sinovac. Ahí Venga, está. adelante. Sí, señor. Doña Paula. Bueno, vamos a ver, este es un tema controvertido porque es verdad que yo leía el otro día a la señora Bosch, una catedrática de bioética, que sí que decía que de alguna manera se influía en la intimidad de las personas. Hay otro tema que a mí me preocupa más y es que al no estar todo el mundo vacunado, de alguna manera no hay igualdad de oportunidades para todas las personas. Y este sí que es un tema controvertido. Pero no le demos tampoco más valor del que realmente tiene. Se le ha llamado pasaporte, pero no es un pasaporte, es un certificado. Y tiene que incluir 3 cosas. O bien que te has vacunado con una de las 4 vacunas que están reconocidas en la Unión Europea, o que has pasado el COVID y por lo tanto tienes anticuerpos, que ayer salió un estudio que era una buena noticia y que decía que aquellos que han pasado el COVID van a estar generando anticuerpos durante mucho tiempo, o bien que tienes una PCR negativa. 9 meses he leído. No, ya están diciendo que es más tiempo, pero una PCR negativa es un único pero, Esta PCR tiene la validez que tiene. Yo puedo tener hoy, es un momento puntual. Claro, yo puedo tener hoy una PCR negativa y dentro de una semana haberme contagiado. Por lo tanto, eso es un poquito problemático. Lo que sí dice la Unión Europea, y es un acuerdo entre el Consejo Europeo y los gobiernos, quiero decir, entre los 2 estamentos que están ahí todo el tiempo, es que ningún gobierno puede implementar con medidas más restrictivas
la entrada de pasajeros o de viajeros, que aquellas que contiene este acuerdo de la Unión Europea. Está bien porque puede agilizar, sobre todo a los que estén vacunados, los trámites, y en un país como España yo creo que está muy bien porque todos estamos deseando que vuelva el turismo. De alguna manera es una fuente de ingresos y de creación de empleo importantísima para nuestro país. Un único pero también, que la PCR hemos dicho que era puntual, pero además esa no es gratuita. Quiero decir, el que se haga la PCR tendrá que pagarla. Lo que sí están negociando los estados... Pasas por taquilla, sí. Sí, están negociando los estados es el abaratamiento de esa prueba PCR. Una buena noticia es el número de vacunados que tenemos ahora mismo ya. Eso lo dejamos para después. Lo dejamos para A después. ver, Rosa. Pues como decía don Pío, por un lado ya lo ves y por otro, ¿qué quieres que te diga? La Unión Europea está de acuerdo en este pasaporte, que efectivamente, como dice Paula, no puede implementar otras medidas de ninguna de las maneras cuando tú demuestras o la PCR o que te han vacunado, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la OMS no está de acuerdo. Aquí empezamos nosotros a utilizarlo el próximo lunes, pero es oficial el 1 de julio. Sin embargo, la OMS experimental, como de forma 7 países pues ya, claro, sí. Para hablar cerca de... Sin embargo, la OMS no está de acuerdo porque dice que hay una discriminación positiva. Obviamente, para eso nos hemos vacunado y no están todos, punto 1. Y punto 2, no se sabe en el tiempo la eficacia de la vacuna ni si actuará sobre las mutaciones o nuevos gérmenes de la vacuna. Por tanto, te digo... A ver, que me mandan un WhatsApp y dice que si el pasaporte COVID va a funcionar como la aplicación Radar COVID, dice, lo digo textual, estamos jodidos. Bien, la aplicación Radar COVID era una aplicación. Acércate al micro, por favor. Vamos a ver, la aplicación Radar COVID era una aplicación y no todos los teléfonos ni todos los dispositivos tenían instalado actualizado el sistema operativo para poder acceder a ella, y es verdad que dio problemas. Pero este certificado lo puedes tener de dos maneras. O bien en código QR o bien en papel. El papel funciona siempre, aunque no nos guste. Y los amigos de las nuevas tecnologías lo pueden llevar en código QR en el teléfono. Por lo tanto, yo creo que va a funcionar mejor. Manuel Tabas. Y no solo código QR, sino firma digital también. A tu primera pregunta, son datos médicos altamente protegidos, indudablemente, por el Reglamento General de Protección de Datos, por la Ley Orgánica de Protección de Datos y por el régimen general de digital. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no usurpa identidad ni invade identidad? Porque va a ser una información cifrada. Solo va a tener acceso personal autorizado. Va a estar... incluido en la Ley de Protección de Datos. Indudablemente. Va a estar solamente el tiempo que dure la pandemia. Y se almacenará el tiempo mínimamente indispensable. Después se destruirán todos esos datos. Por lo tanto, no invade ningún tipo de intimidad de ninguna persona. Pero es que no sabemos el tiempo que va a durar. Pero además hay otro dato que yo creo que es importante. Igual que hay pasarelas de pago para garantizar que cuando tú haces un pago digital realmente no queden tus datos, lo que tecnológicamente están probando, por eso ahora los países antes del 1 de julio están probando las pasarelas de garantía de la confidencialidad de esos datos. Yo, como confío en las nuevas tecnologías, creo que esto va a ser útil. A ver, me dice Eduard que dice, sin embargo, la PCR para los extranjeros en Francia es gratuita. Incluso los extranjeros que se hagan el PCR en España se les será abonado en su país. Y aquí el pasaporte va a ser gratuito. Europa, entonces, ¿no? El pasaporte es gratuito, la PCR aquí de momento no es gratuita. En todo caso, pero bueno, yo creo que eso no es lo más importante. Pero lo importante es que sea barata, asequible. Lo importante es la... Pero es que para darte el pasaporte puede tener triple información. Vacunado, contagiado curado, o PCR negativo, vacunado curado, o PCR. Me gusta mirar a la persona que estoy hablando y me cuesta trabajo, perdonarme. Quiero decir, entonces no es obligatoria la PCR si estás vacunado, no es obligatoria la PCR si tú has pasado la enfermedad, pero la PCR es un requisito si no has cumplido ninguno de los otros dos. Claro, tienes que cumplir uno de ellos.
Hay un tema. A ver, me dejáis, por favor, son dos WhatsApp que leo a destiempo porque no han llegado hasta ahora. Dice, sobre la tertulia de hoy, todos los gobiernos de la democracia han concedido indultos. No es bueno utilizar esto para desgastar al gobierno. La oposición en estos momentos debería ser una oposición positiva y dedicarse a controlar el gobierno y no a derrocar el gobierno de España, que no es patrimonio de la derecha. De acuerdo con ese. Y luego sobre el pasaporte COVID, dice, tengo que decir que desde los atentados del radicalismo islámico y de otro tipo, todas las conversaciones telefónicas son grabadas y pueden ser utilizadas contra nosotros si delinquimos. Sin la menor duda. Pero eso puede... Y otro me dice, ya lo leo también, al vacunarnos no nos entregaron ningún certificado. No lo pidió. Yo pero lo pedí, lo puedes pedir. Espera, yo lo pedí y me dijeron que no lo habían dado a nadie, porque yo fue en mi pueblo, que es Piedrabuena, donde me vacunaron, y le dije, no tengo prisa, yo me voy a sentar aquí y sáqueme el certificado. Y dijo, no sé si voy a saber, tranquila, siempre con las buenas formas, que no tengo prisa. Y me lo dieron, me dieron un documento. Sí, hay que pedirlo. Ponían el día tal vacunado con la vacuna, con la clase de vacuna. Sí, y más abajo volverá a vacunarse el día tal. Sí, pero ese fue cuando el primero. No, a mí me dieron y nos el citaron segundo. para la segunda dosis, pero es. eso no es un certificado. Tú cuando tienes las dos dosis puedes pedir en sanidad un certificado de que tienes las dos dosis. Oye, ¿y los que solo tenemos uno, qué pasa? Pues porque Lo tu tienes. vacuna solo tiene una, Exacto. entonces ya estás vacunada. Pero imagino que también podrá pedir su Exacto, certificado lo de necesitaré porque en sanidad. octubre me vuelvo a ir De a la todas escuela. maneras, con el tema del COVID, yo me he descargado un tema controvertido a última hora anoche, que me lo descargué porque le tenía puesto una alarma por si había alguna novedad sobre el tema del pasaporte. Decía que el pasaporte de vacunación ha causado discordancias en Europa, que se encuentra dividida entre sus ventajas y sus inconvenientes. Mientras la Comisión está convencida de sus beneficios para impulsar los viajes dentro de la Unión Europea, la directora del Centro Europeo de la Prevención y Control de Enfermedades, ECDC, se ha mostrado en contra. Considera que existe la posibilidad de discriminación a quienes no se han vacunado y añade que falta evidencia científica sobre cómo transmiten el virus aquellos que sí han recibido la vacuna. Pues justo La comisión le aclara que el pasaporte incide positivamente en el derecho a la libertad de circulación y la residencia, aludiendo al artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Yo no estoy de acuerdo en lo que es discriminatorio, porque no, la persona que no se vacune no está obligada a vacunarse. Ahora bien, atenta a las consecuencias de que si un país te exige pasar una cuarentena, la tendrás que pasar, y si un país te dice que si tú no estás vacunado no puedes entrar, pues no podrás entrar. Puedes entrar, pero tienes cuarentena. ¿Me permitís racionalizar un un momentito, pelín. si sois tan amables? Tengo al otro lado, de forma telemática, a don José Crespo, que es el presidente de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha. Don José Crespo, buenos días. Don José, ¿qué tal? ¿Me escuchas? No nos está escuchando. Lo lleva mal porque no te escucha. Don José Crespo, por favor, ¿me escuchas? Bueno, vamos a ver si resolvemos esta situación. Y sigue Paula Fernández. Yo hago una distinción muy clara cuando hablaba de discriminación a los no vacunados. Yo distingo en aquellas personas que han tenido la oportunidad de vacunarse y no lo han hecho, y es su responsabilidad, o las que faltan, la nuestra porque pagaremos, pero y aquellas a las que todavía no han citado y no ha llegado la posibilidad de vacunarse, puesto que, como decíamos antes, en este momento tenemos en España 10 millones de personas con la dosis completa, que es algo muy importante, casi un 25% de la población. Tenemos un porcentaje muy alto de los que tienen una dosis. Apunto en eso, pero Paula, nos queda el resto. Con un WhatsApp nuevo que dice: cuando recibes la segunda dosis te entregan el documento con el QR. Lo tienes que dice en este caso Eduardo, dice: en Francia, en París, a mí me lo entregaron sin solicitarlo. Ya, Aquí hay que pedirlo. Aquí en España, en principio, hay comunidades donde lo están dando directamente, y comunidades como en Castilla-La Mancha, donde si no lo solicitas, no te lo dan. También es Luego, verdad... que sepan los televidentes y los oyentes que una vez que te han vacunado Puedes solicitarlo. con las dos dosis, en el caso
caso de las dos o una, en el caso de una, puedes solicitar tu documento. El problema que es una especie de pasaporte cuando aquí COVID, estaban ¿no? citando a un gran número de personas, es verdad que la vacuna iba, como contabais los que hacíais la mili, pam, 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 y realmente no se paraban a darte ese certificado. Yo hice la mili, sí. Para de alguna forma agilizar la vacunación. En todo caso, sí que me gustaría decir, es un apunte de nada, que yo personalmente no considero ni un atentado a la intimidad el tener un pasaporte que diga que estoy vacunado. Sería más grave un atentado a mi intimidad o al honor en otro tema, pero en llevar el pasaporte, el QR, que estoy vacunado, creo que esto es gana de complicar, de buscar conflicto, de darle vueltas al tema. Para viajar a determinados países. Exacto. Y no nos obligan a vacunarnos contra la malaria, nos vacunamos. La fiebre tifoidea y la peste en varios países. No puedes entrar a esos países. A ver, para más información para los televidentes y oyentes, dice que a partir del sábado 29 de mayo, o sea, ya estamos en el día 2 de junio, se creará un mecanismo a través de la página del Ministerio de Salud para que las personas que lo deseen inscribirse en el sistema puedan registrarse para recibir la vacuna si no te han llamado. Claro, porque hay personas que de alguna manera ha habido fallos y hay personas que su grupo de edad ya está vacunada y no las han llamado. En Castilla-La Mancha también han puesto unos teléfonos a disposición de los usuarios para aquellos que no han sido llamados con su grupo de edad. A ver, voy a ver si tengo suerte con don José Crespo. Don José Crespo, buenos días. ¿Me escuchas? Don José sigue sin escucharnos. Don José Crespo, bueno, Fernando, vamos a dejarlo porque evidentemente algún problema existe y bueno, saludamos, es un placer siempre ver a José Crespo, pero en esta ocasión nos quedamos, sí, es un placer verle porque la imagen se la hemos visto pero no la hemos escuchado. Bueno, entonces, aprovechando que estamos hablando de toda esta situación, sabéis que se está produciendo en España una situación bastante compleja, por decirlo de alguna forma, y es que aquellas personas que se vacunaron con AstraZeneca ahora exigen una segunda dosis que sea de AstraZeneca y no de la Pfizer, como parece ser que ha recomendado los distintos gobiernos regionales. ¿Vosotros qué opináis de eso? Yo te digo, voy a coger la palabra porque mi amiga Paula habla más que Carmen Quintanilla cuando está aquí, y entonces no llegó. Dos grandes señoras. Es que son dos grandes políticas. Dos grandes señoras de la política. Sin la menor duda, por eso me he anticipado, porque no lo soy. Pues es verdad que hay un conflicto importante y personalmente yo preferiría ponerme la segunda dosis de la misma vacuna AstraZeneca, firmando que efectivamente es bajo mi responsabilidad, que también lo firmo cada vez que me hagan una radiografía. Lo prefiero porque no tenemos evidencia científica ni está constatado qué podría suponer, a lo mejor nada, los laboratorios son serios, poner dos vacunas confeccionadas o hechas de distinta manera y de distinta forma. Por tanto, yo me inclinaría, y parece ser que es lo que prefiere todo el mundo. Hemos visto mayoritariamente los datos que tenemos en esta casa es que la gente quiere la segunda de AstraZeneca. Claro. Sí. Pero fíjate, y las que llevamos una estamos muy contentos, solo una, la Janssen. Yo llevo dos. Sí, eso ha sido una guerra comercial entre farmacéuticas. Ha sido una guerra comercial entre farmacéuticas que las jugadas pues le ha salido bien a Estados Unidos. Ha creado la psicosis en el mundo entero. Ellos han vacunado a su gente con la suya y ahora la AstraZeneca de Inglaterra, pues hay que gastarla, pero como sea, pero que el miedo. Si el problema no está en gastar las que hay, el problema es que no haya para abastecer. No, a verlas hay. Lo que tiene que hacer es comprarla al gobierno. Vamos a verlas hay. Por eso digo, evidentemente. Aquí hay mezclados varios problemas. Quiero decir, AstraZeneca como empresa ha fallado a la Unión Europea. Sin duda. Porque se comprometió a vender toda una serie de viales que luego no los ha vendido. Bien, eso unido a una serie de problemas que se dieron, pero que son mínimos, una serie de trombos que, visto el número de personas vacunadas y el número de trombos, claro, al que le ha tocado hoy es una desgracia muy grave, pero visto el número de trombos y el número de personas vacunadas, no llegaba ni al 1 por 100.000, con lo cual en estadística es... Bastante menos, sí. Bueno, por eso he dicho no llegaba. En estadística eso es un dato muy pequeño.
Sí. Pero en vista de esta historia, es verdad que toda una serie de científicos han estudiado la compatibilidad y si hay informes, porque de hecho ahora mismo hay otro país que no sé si es Noruega, no lo sé. Es que lo he leído esta mañana y mira, me está fallando la memoria, que también va a recomendar la segunda dosis de Pfizer. Yo creo que sí de Suiza. Son compatibles perfectamente. Una vacuna de ADN y una vacuna de ARN actúan sobre distinta parte de la célula y no tienen por qué crear contradicciones. No tiene por qué. Es verdad que el gobierno tendría dificultades, y más en este país, con alguna oposición un poco caínita, si hubiera obligado a ponerse la segunda dosis de AstraZeneca y se hubieran multiplicado el número de trombos. Y si cualquier ciudadano reclamara, habría tenido problemas. Ahora nos enfrentamos al problema de que los menores de 60, con los que no se contaba, están pidiendo mayoritariamente la AstraZeneca. ¿Y qué pasa con los mayores de 60? Dicen que te estás haciendo responsable de que la mezcla de vacunas no produce ningún efecto. Yo no me estoy haciendo responsable. No me puedo hacer. Has dicho no tiene por qué. He dicho que informes científicos dicen que no tiene por qué. Dice otro WhatsApp: lo que necesitamos en España más que un pasaporte COVID es que los países emisores de turistas, como el Reino Unido, marquen a nuestro país en verde para que sus ciudadanos puedan venir a gastarse el dinero. Efectivamente, pero para eso tendremos que demostrarles que tenemos las condiciones adecuadas para esto ocurra. Y yo creo que eso lo estamos haciendo. Pero también bien. el pasaporte en este caso ayuda, porque entonces no tiene que pasar la cuarentena a la vuelta. Con Inglaterra no, porque no es un país de la Unión porque Europea, aparte, pero se ha sumado aunque a no esta es de la historia. Unión Europea, se han unido Suecia, Finlandia, Lo sé. Noruega, Liechtenstein, es decir, se han unido más países que no son de la Unión Europea. Y el problema no es de los trombos. Según estudios, todas dan trombos. Lo que pasa, las que menos incidencias tienen trombos son las Pfizer y la Janssen. Vamos a ver, las de ADN, por su forma, parece ser, Claro. por su forma de interferir con las células, tienen más probabilidades que las de ARN. Pero Pablo, yo tengo las células muy delicadas y yo me voy a poner la misma que me pusieron la primera vez. Os daréis cuenta que cada vez Claro. que te encuentras con un conocido, un vecino, un amigo... ¿Qué vacuna te han encuentras con puesto? él, oye, ¿a ti cuál te han puesto? ¿La buena? ¿A ti cuál Esa te es han la puesto? pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Fijaros, Entonces, pero fijaros la curiosidad. Había que Con poner esa, la de la rabia. espera, con esa curiosidad, Manuel Tabas, ¿a ti cuál te han puesto? A mí la AstraZeneca. Y me volveré a poner la Vamos a AstraZeneca ver. en O agosto. sea, te queda una segunda. Me queda una Fijaros- segunda dosis. fijaros una Doña cosa. A mí Rosa me han Porra. puesto Pfizer, perdóname que te También. interrumpa, y me han dicho, no sé si fue Julián, que no lo sé, que debo estar estupenda, porque creo que el laboratorio de Pfizer es el que inventó la Viagra. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. Hombre, la piel se te puede poner Mira, dura. Mariano, La no piel, nos vendría la más piel. la Pfizer, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay una cosa que está muy clara para fiarnos de unas vacunas y de otras. Fijaros, las vacunas, Doña Paula, ¿cuál te has puesto? la Pfizer porque es la que me ha tocado, no porque la haya Las dos elegido. dosis, ya. Las 2 dosis hace ya 10 días la segunda dosis, con lo cual ya me siento perfectamente. Mirar, todas las vacunas que se han utilizado hasta que ha llegado esta pandemia, todas eran basadas en ADN. No entiendo. Por primera vez se ha investigado este nuevo sistema de vacunas que es el de ARN. Y yo estoy deseando que el equipo español que está investigando una vacuna, Y que dicen que es estupenda. que es estupenda Sí. y que probablemente en diciembre ya ha entrado en la fase experimental con humanos, que esa ni siquiera te la van a tener que pinchar, que se Es va a un poder comprimido, esnifar. o sea, Hay, comprimido. hay un oyente que debe ser muy gracioso, ¿no? Pero vamos, que lo leemos con todo cariño. Dice, yo lo que quiero es vacunarme con la MAU. Sí. Bueno, Eso nos gusta mucho. pero desde no luego. andas descaminado, ¿eh? Es una Isabel, opción. Bueno, yo ya Isabel, he dicho ¿te ha con la que me vacunado había- con? Yo me he vacunado con una sola dosis de la Janssen. Janssen. Y estoy contenta. No me Y dejó. Mariano, A mí, yo me he puesto la AstraZeneca. La AstraZeneca, la primera dosis. primera O sea, Queda a la vosotros segunda. dos, Claro, por su edad, Vosotros. entre 60 y 70. los dos hombres que hay aquí. A mí me han puesto la Pfizer y me voy a poner esa misma el día 7 de junio, la segunda Así dosis. estás tú El de lunes. estupendo con la Fenomenal. Que Pfizer. no vas a mezclar, ¿no? No. Y además Yo sin como Paula. consecuencias. Escucha, Julián, también es Bueno, yo no he importante- sentido nada Por absolutamente, eso que ni lo dolor digamos. en el Yo brazo. tampoco, nada. Ni Es muy eso, ni importante tan que lo siquiera. digamos para que la gente esté tranquila de eso, de los efectos Lo que secundarios. es cierto es que esta historia ha hecho que las farmacéuticas ganen miles de millones más que estaban ganando. Siempre se benefician los mismos.
Y como pedía el presidente de Estados Unidos de la liberalización de las vacunas, ¿estás de acuerdo? Pues yo sí, y nuestro presidente también lo ha defendido en la Unión Europea. Sí. Pues pasa, como le quedan solo 2 años de mandato, pues digo, pues voy a irme a Estados Unidos. ¿Cómo de 2 años de mandato? No hemos dicho que le va a pasar factura. Le va a pasar factura, pero le va a pasar factura, pero va a ganar. Bueno, hay con quien dice que le queda menos de 2 años. años, hay quien dice que le queda menos, ¿eh? Yo esperaría. Porque según las últimas encuestas, al menos las que se han publicado en el día de ayer, daban una victoria del Partido Pero eso Popular sí se convocan elecciones, pero Por sí. eso Pero no si las se agarra bien. Pero si esto del indulto es un azucarillo del verano. Si te quedas mes de julio, Déjate. Si es que Sánchez está metido en un lío, porque ¿qué le han dicho ahora a los vascos? Si es que no le van a dejar vivir, no lo digo con tanto cariño, pero lo digo, Pues no le dejan vivir. Imagínate al ¿Qué le Partido han dicho Popular. ahora a los vascos? Ortúzar, ya hemos terminado el periodo de gracia. El periodo, no, las transferencias de todas las competencias. Ahora quiero más. Ahora que usted va a dar los indultos, es el momento de empezar con el modelo territorial. Es decir, Claro. vincula indulto con modelo Vamos a ver. territorial. O sea, no Y volvemos al tranquilo. debate anterior. Es que en este país, después de 40 años, no podemos debatir fríamente, ¿eh? No, ¿Entiendes? Pues no. no podemos, el no modelo sé por qué. territorial. No, No podemos Si ya lo avanzar, tenemos. pero no podemos avanzar hacia un Estado federal como Pero en Alemania, pero- por ejemplo, sin que pase nada. Y la Constitución lo contempla. Que Claro, podemos ser un Estado pero federal. tenemos Claro. el que tenemos, hay que seguir las vías Vamos, legales. Bueno, tenemos el que tenemos, pero yo creo que vamos. hasta aquí damos con finiquitado pasa el nada tema. por avanzar, Rosa. Ni Finalizamos quedarnos como con una estamos en el pregunta modelo que territorial os tampoco, hago a que no todos. Entonces, Manuel Tabas, ¿a favor del pasaporte COVID o Sí. en contra? No, a favor, porque no ni discrimina ni tiene ningún problema. A favor Rosa, también. a favor. A Paula. favor también, pero sin considerar que esa es la panacea universal. No, claro que no. Isabel A favor, sin considerar lo mismo. y Mariano. A favor, porque además es un documento que... Señoras y señores, lleven ustedes unanimidad. Por Esto no primera es vez en normal. mucho tiempo, ¿eh? No es normal. Bueno, el tema lo dejamos aquí y habrá tiempo para retomarlo. Yo les voy a contar que vamos a hacer un experimento entre comillas, porque lo hemos hecho muchas veces con otro tipo de temas. La próxima tertulia que van a ver ustedes se realizará en Piedrabuena, Dios mediante, aún no sabemos los temas, pero estaremos allí en Piedrabuena y en la casa de doña Rosa Porras, que ha tenido la amabilidad y además sin cobrarnos un céntimo de recibirnos en su casa y además a incluso ponernos un aperitivillo para que sigamos tomando queso rocinante y lo que fuere menester. En fin, que doña Rosa Porra, muchísimas gracias. Estaré encantadísima de teneros allí y Rocinante siempre. Yo Estaré creo que no voy a encantada. estar allí, pero sí que me gustaría cuando estuvierais allí hacer una mini conexión y saludar. Te Bueno, echaré podemos mucho hacer de una menos. conexión Mínima, no para intervenir. Sí, bueno, Te echaré de intentamos menos. hacerlo. Lo que es evidente es que bueno, estaremos en Piedrabuena y ustedes podrán ver el programa como siempre todos los miércoles a las 12:30. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Gracias a ti. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Encantada, gracias. Doblemente gracias. No, de ninguna manera. Gracias a ti. Doña Paula Fernández, muchas gracias. Muchas gracias. Doña Isabel Rodríguez. Gracias a nuestros telespectadores que están encantados con nuestra presencia, en mayoría, por lo que veo y lo que dicen. Don Mariano Rodríguez. Un placer, como siempre. Pues a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con una canción que me dice Maribel que es de un mariachi, que habla del indulto. No sé si los mexicanos saben de esto, pero bueno, va a ser un mariachi para finalizar esta tertulia de hoy. Pásenlo bien, disfruten, protéjanse y cuídense porque el virus aún no se ha ido. Hasta el próximo miércoles. Amárrele, amárrele bonito mi mariachi. Todo empezó cuando tus ojos me miraron. Perdí el control y la razón de mi existir. Poco a poquito me fui haciendo a tus caprichos. Ahora no encuentro ni la puerta para salir. En realidad me traicionaba con tus mimos, con tus
tus caricias pues me haces desatinar. Tú te aprovechas porque tienes mi cariño, me pides más de lo que yo te puedo dar. Lo peor de todo es que vas dentro de mí, y si te arranco me desgarro el corazón. Estoy a un paso del penal de San Quintín, tus ojos negros me condenan sin razón. Ayer te dije todo esto sin querer, hoy me arrepiento, no lo puedo remediar. De ti depende si me quieres indultar, o de una vez acábame ya de matar. No se me quede, Mariachi Nuevo Sosa. Cuando tus ojos me miraron, perdí el control y la razón de mi existir. Poco a poquito me fui haciendo a tus caprichos, ahora no encuentro ni la puerta para salir. En realidad me traicionala con tus mimos, con tus caricias pues me haces desatinar. Tú te aprovechas porque tienes mi cariño, me pides más de lo que yo te puedo dar. Lo peor de todo es que vas dentro de mí, y si te arranco me desgarro el corazón. Estoy a un paso del penal de San Quintín, tus ojos negros me condenan sin razón. Ayer te dije todo esto sin querer, hoy me arrepiento, no lo puedo remediar. De ti depende si me quieres indultar, o de una vez acábame ya de matar.